Pongan un gran ganamos aquí abajo en los comentarios. Tenemos información temprana del kit de Xin, de Suoming, de que tiene dos modos, de que tiene dos gameplays distintos y animaciones para jugarse en dos equipos. Y no es como Emez o como otros personajes de que tú cambias el modo y el gameplay es igual, solo que el daño que haces es o de ruptura o de estallido, con el ejemplo de Emez, sino que realmente el gameplay, las animaciones e incluso la forma física del personaje es distinta. Así que no sé si esto será verdad o no, pero lo que sí se sabe es que los datos por escrito de la beta los tenemos y siempre todo leak se tiene que tomar con pinzas, pero como sea la mitad de bueno de lo que dice aquí, tenemos al mejor personaje del año junto con Emez en Wuthering Waves. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Emez, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis una suscripción lunita un día gratis, o sea, una vez gratis al día por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por estar detrás de la pantalla, que aprovechen si están comiendo y bienvenidos e invitados a los streams. Y vamos con la información que hay ahora mismo de Xin y de Suoming. Pues bien, vamos a empezar por Suoming y el viajero, el rover, el viajero. Otra vez, es que siempre se me cruza. Es que sale Sniesna, ya ha salido Sniesna ya en Genshin y estoy viajero para arriba, reacciones de Genshin para abajo, mucho contenido, mucho material y pues perdón. Ya me van a funar porque además pedir perdón en internet es increíble porque hace que todo el mundo te fune más todavía. Cuestión, el rover electro. Básicamente esto es de la siguiente manera. Suoming va a ser también electro, aunque por ahí hay otros leaks que dicen que puede que sea destrucción, pero bueno, principal para que también vaya con Chisa. Pero dicen que principalmente es un sub DPS de electro. Vamos a dejar en incógnita la barrita destrucción. ¿Qué es lo que hace el sub DPS? O sea, ¿qué es lo que hace Suoming? Básicamente tiene mecánicas con mejorar, aumentar el daño de las dots, principalmente de destrucción y de electro, porque capaz puede que sea una de las piezas del equipo de Yang Yang para dejar libre, no sé, a Chisa, a Sui Sui, a quien sea. Y sobre todo tiene mecánicas de, porque si es electro y es el kit inicial y el kit principal del que hablan los leaks, tiene mecánicas en este caso con el Electro Flare, que son las dots de electro, que es directamente la mecánica de Xin. ¿Qué pasa con Suoming, aparte de amplificaciones de daño, buffos generales y demás, y de un set nuevo que saldrá para Xin y Suoming en la 3.7 junto con las dos? Pasa que básicamente Suoming es al rover lo que en su momento fue Chisa también para el rover aero cuando salió Cartetia. Me explico. Básicamente Suoming va a ser el premium de ese slot del rover electro, porque hay gente diciendo que el rover electro va a ser el best in slot de Xin. Y lo que se dice ahora temprano en los leaks es que no es tan así, sino que el rover electro va a ser una pieza pues casi tan buena como el rover aero para el equipo de Cartetia, es decir, que era como un 95% y había un 5% de diferencia si sacabas a Chisa. Con la diferencia de que si sacabas Chisa más arma ya superabas mucho más ese 5% y si sacabas Chisa, S2 y arma ya te ibas a un aporte del 20 y tantos 30% al equipo. Pues esto es igual. La gente va a poder esquipar a Suoming para jugar con una diferencia del 5, 4, 3% al rover electro y para muchos va a ser totalmente worth it jugar ese rover electro porque será una unidad free to play muy buena, sinceramente, pero Suoming va a ser ese 5% extra que a la que te calientes y saques el arma o algún dupe, pues igual ya te vas a un 20-30% extra y el rover electro pues se queda medio fuera. Va a pasar luego como con Chisa, que igual Chisa sirve para 80.000 equipos, lo que permite que tengas al rover aero para jugar con Cartetia. No se sabe, no se está comentando nada de esto en la beta. Ojalá que sí, sinceramente sería lo más óptimo, sería lo mejor para todos los jugadores, pero sinceramente no tenemos ni idea y no hay comentarios al respecto. Por último, lo que se comenta en este equipo es que como principalmente va a ir a Electro Flare, a la llamarada eléctrica o a las dots, al estado negativo de electro, pues el healer de este equipo se está barajando que puede que sea Sui Sui o puede que sea Chisa y más o menos están a la par, al igual que en el equipo de Hiyuki, dependiendo de si al final Suoming es destrucción y esto hace que Chisa tenga alguna sinergia más por el tema de las cargas de destrucción como lo fue con Yang Yang. No lo sabemos, no sabemos si Suoming tendrá dos modos, uno más para Yang Yang y uno más para ella, o directamente un solo modo que lo que haga sea pues eso, aumentar las dots o hacer más daños de dots o amplificar el daño de forma general o un sub DPS general de dots de algún elemento, no lo sabemos, bueno, general de todos los estados negativos o particular de algún elemento como la ruina de la destrucción de Yang Yang o el Electric Flare de Xin, así que hasta ahora esto es lo que se sabe de Suoming, pero sí que es cierto que está por ahora muy bien acotado el rol que puede llegar a tener y nos podemos hacer una idea. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos
nuevos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Y ahora sí, Shin, vamos a hablar del personaje que todo el mundo quiere, pero mirad qué bonita es, mirad esta belleza, por Dios. Pues bien, ¿qué hace Shin? Pues que Shin tiene dos modos distintos, es decir, se está diciendo en los leaks que no es tan parecida a Emmet en el sentido de que no te importa, te da exactamente igual y se van cambiando aleatoriamente en la rotación, sino que son dos modos con animaciones distintas. Pues esto sí, las animaciones distintas se podría parecer al mecha de Emmet y luego a Emmet normal, que son como pues eso, dos animaciones distintas, pero que cada una hace también cosas distintas y que cada una tiene también una ulti distinta, con lo cual se está barajando en las comunidades de leakers tanto afirmar el tema de que igual se puede usar de estas dos maneras distintas en dos modos distintos, o bien que sean los dos parte de una misma rotación, solo que puedes elegir al final, digamos, qué ulti grande hacer, algo más parecido al gameplay de Yang Yang, aunque es verdad que Yang Yang también se van intercalando ambos modos, aunque acabas haciendo uno de cada uno de los dos en la misma rotación. Entonces, esto es lo primero que se está hablando en los leaks y además se habla de que no tiene dos ultis, de que quizás tiene tres ultis. Me explico. Una inicial como Hiyuki o Emmet para entrar al segundo modo y luego una segunda que se divide en otras dos ultis según el estado en el que estés, que esto es lo que lo diferencia de Emmet o de Hiyuki. Emmet y Hiyuki tienen su segunda ulti tochísima, que es la gorda del final de la rotación, pero que Shin se dice de que según cada uno de estos dos modos tendrá una animación distinta en cada una de estas dos ultimates, con lo cual capaz tiene tres ultis, pero en rotación solo podréis tirar dos. Luego, ¿qué más se está hablando de Shin? Que obviamente su mecánica principal va a ser pues las dots negativas de, o sea, el estado negativo de Electro, las dots, el Electric Flare, la llamarada esta, que luego tiene otro submodo de explosiones que es como no sé qué magnético, imagino que tratará todo este tema. Y luego, según sus modos, tiene otras dos cosas más, que aquí es donde vino el leak en su momento, que diréis, Phil, pero había un leak que también se decía que era muy fiable, que se decía que Shin capaz es un soporte en vez de un DPS y que capaz el DPS del equipo de Shin llega luego en la 4.x. A ver, es que si Shin es un soporte y sabemos que el Rover Electro va a ser best in slot porque tiene muchas sinergias con las dots Electro, el Rover no cura. Entonces, Shin va a ser healer para que luego tengas un DPS nuevo. Yo dudo que Shin cure y no hay ni un solo leak que hable de curar. Pero aquí es donde viene lo que se comentaba de que quizás Shin era el soporte y luego ya llegaba el DPS. En los modos se dice que hay dos mecánicas. La mecánica número uno es que va a poner una cúpula. Y esta cúpula, es decir, se dice como que se dice un dominio, que en leaks habéis leído seguro que mucho la palabra dominio, es una cúpula, pues como la de Suisui, que deja ahí una cosa en el campo, como la de Shorekeeper y tal. Esa cúpula se dice que va a dar buffos y amplificar los estados negativos y alguna cosa más. Y aparte, esta es la segunda mitad por la que se decía que quizás es un soporte, aunque no cuadra, tiene pinta de ser un DPS. Ella también va a tener mecánicas de ataques coordinados, que esto nos habíamos olvidado, los ataques coordinados. ¿Qué pasó con Mortefi, con los sets estos que había ataques coordinados? ¿Qué pasó? Pues se dice que Shin tiene ataques coordinados técnicamente. Igual esto es una especie de confusión de datos, os explico. Esto de la cúpula de ataques coordinados parece ser más de Suomin que de Shin, sinceramente, pero puede ser perfectamente de Shin. Por esto se dijo lo de que quizás Shin era el soporte, pero yo creo que quizás es un cruce porque al final los leaks siempre son cosas muy sus, o sea, muy efímeras que pueden no ser y luego acaba siendo lo mínimo, como mínimo lo de Electroflare, los estados negativos de Electro es lo único que creo que es seguro que se va a mantener. Y también se dice que el tema de la cúpula, los ataques coordinados, va a tener que ver con ese modo en el que juegues a Shin. No sabemos si es que va a estar dividido en dos modos como Emmet, que lo puedes elegir, o es que realmente la rotación que ejecutes ayuda, porque va a ser un modo pues con la figura semi kitsune que vemos, que es como más humana que otra cosa, y el segundo modo va a ser el modo centinela, que no está revelado y no sabemos cómo es su apariencia centinela. Recordemos que pues Shin es básicamente el primer centinela jugable, pues como el caballo, como Yue el dragón y como el unicornio, bueno, el unicornio, el caballo este, o como el resto, ¿no?, de los que tenemos por aquí. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues bueno, ahora ya técnicamente
seguramente al final del vídeo especulando puede pasar que igual tiene 2 modos y puede ser DPS y soporte, no lo sé, y sería innovador. No sé si en Google hay un personaje que pueda ser DPS y soporte voluntariamente, me refiero. Alguno dirá, bueno, Juno puede ser DPS. No, Juno es un soporte, lo que pasa es que tiene un buen equipo si la juegas de DPS con Lina de Morni, pero no es técnicamente un personaje hecho para ser DPS. Entonces puede ser el primer personaje que oficialmente tenga 2 modos, para jugarse de soporte y DPS, no lo sé. Puede ser que depende de los modos que no sean elegibles y simplemente dependa de cómo hagas la rotación, seas un bicho o el otro, sí que dejes estas cúpulas o no sé qué para habilitar equipos más de estados negativos o a lo mejor equipos más de daño bruto electro, como un power creep de Augusta de daño electro, no lo sé. Puede ser que Xin sea el personaje más completo que tenemos en mucho tiempo. He dicho al principio del vídeo que no nos hypeemos, pero están cocinando para innovar y que no sea un reciclado de lo mismo de siempre como un par de personajes últimos que han salido. Puede ser, pero más o menos ya todos los leaks y todos los círculos se están cerrando y cada día estamos un día más cerca de lo que puede ser Xin, y normalmente un par de semanas en Wuthering Waves de que salga la versión, es decir, un par de semanas después de la 3.6 oficial de la salida, es muy posible que salgan gameplays y estaremos muy pendientes para reaccionarlos con vosotros en stream, en el Discord y en Twitter. Link aquí abajo en la descripción, estar atentos. Poquito más, esta es la info de Xin que tenemos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por llegar hasta el final, no sé, miñis y chaito.